En la primera temporada del programa estuvo con nosotros, han pasado los años ya, ¿no? 5 años. 5 años. ¿Sí? Bueno, ingresó en el año 1966 a la Armada, tenía 16 años, hoy tiene 60, 300.000 millas navegadas. Espera una venia del Senado para ser contraalmirante y quedar primero en la lista de ascensos. Un fallo del año 2006 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, bueno, que anuló todos los actos administrativos que lo dejaron sin destino desde el año 1999. Se estima que sería contraalmirante desde el año 2004 y lleva 10 años de litigio y sigue. Y sigo. Y sigue. Y sigo hasta que termine con esto. ¿Le sorprendió la situación que se conoce ahora en la Armada Nacional, capitán? Siempre un caso como esto causa impacto. Ajá. Primero siento mucha vergüenza por lo que ha ocurrido, vergüenza ajena, pero ojalá sirva para terminar con los corruptos. ¿Y los alcances que ha tomado, qué le parecen? Porque esto ha sido como una explosión, una sorpresa. También sabemos que hay muchos marinos de su generación o posteriores, son muchísimos que también están indignados por todo lo que está ocurriendo. Sí, por supuesto. Yo creo que la amplia mayoría y quieren que esto se esclarezca rápidamente. ¿Tenía indicios de estas denuncias usted? ¿Sabía algo de esto? En realidad no. De lo contrario lo hubiera denunciado, como cuando constaté algún ilícito en estos años que llevo en la Armada, lo denuncié. Pagué muy caro eso, pero no me arrepiento. ¿Qué denunció usted, Leve? Bueno, en distintos casos. Sería muy larga la lista, pero como yo hemos sido varios que no han estado de acuerdo con algunos procedimientos. Cuando era comandante de la Fuerza de Mar, varios actos de corrupción, particularmente en el Barreminas Valiente, que después se hundiera. Ajá. Que terminó con el procesamiento inclusive de un oficial, hijo de un gran amigo, pero que había cometido un delito, por ejemplo. Ahora, capitán, ¿por qué lo pagó caro, dice usted? ¿Y podría ejemplificar algunas de las denuncias que ha realizado? Nuestras estructuras son tan rígidas que, por ejemplo, los tribunales de honor establecen que la simple murmuración o el simple comentario sobre las actitudes de un superior puede ser considerada una falta para los tribunales de honor. Ajá. Entonces, por ejemplo, haber denunciado o no haber estado de acuerdo cuando relevé a un oficial almirante en la Argentina como agregado naval, era un acto intrépido, para llamarlo de alguna manera, porque, bueno, yo era capitán de navío y no estaba de acuerdo, por ejemplo, con el acta que se me estaba entregando o el tramitar unas boletas que yo sabía que eran falsas, por ejemplo. Pero claro, estaba enfrentando una jerarquía superior. ¿En qué año estamos hablando, capitán, de eso? En el 95, enero del 95. O sea que en el 95 se puede decir que se empezaron a constatar irregularidades de este tipo, similares a esta que estamos viviendo ahora. En definitiva es la justicia que tiene que determinar si es irregular. Sí, por supuesto. Para mí entender, sí. Yo recibía, por ejemplo, libros de una contabilidad de cuentas que tenía la Armada en la Argentina, que yo entendía que eso era ilegal, y yo no las recibí, no recibí el cargo de esos libros, con esas cuentas que fueron cerradas antes que yo asumiera, fueron mandados a Montevideo. El jefe de Estado Mayor de quien yo dependía era el entonces capitán de navío Gianni. Ahora, capitán, usted habla de facturas que consideró falsas. Sí. No, ¿cómo puede ser? Si usted dice esto es falso y le dicen cállese la boca, ¿cómo fue esto? Sí, Se lo pregunto porque días atrás el senador Saravia decía en Telemundo 12 que hubo un comandante en jefe de la Armada que estuvo en el final del gobierno del presidente Valle y en el comienzo del doctor Vázquez, que sancionaba a oficiales que hacían denuncias. ¿Es coherente esto? Ha sido casi una práctica, ¿verdad? Por ejemplo, oficiales que prestaron servicios conmigo en el comando de la Fuerza de Mar, cuando fui relevado en julio del año 2000, esos oficiales que eran más allegados a mí, prácticamente se les cortó la carrera. El simple hecho de llamarme por teléfono o de visitarme en mi casa, y la lista es extensa. Varios de esos oficiales de alguna manera fueron amedrentados por estar en contacto con quien había, por ejemplo, rechazado a unos proveedores que querían canalizar las compras de la Fuerza de Mar. Y yo los eché del despacho. De todo esto hay constancia, por supuesto. ¿Qué es canalizar? Disculpe, ¿qué es canalizar las compras? Y que todas las compras que se hicieran en la Fuerza de Mar, yo tenía 18 buques y 1000 hombres más o menos. Sí.
y las compras que se iban a hacer a futuro, que tenía que canalizarlas por esas personas, y yo no lo acepté. ¿Y eso quién se lo dijo a usted que tenía que hacerlo? Vinieron estos dos personajes. Lo quisieron coimear. Bueno, iba a ser muy bien recompensado si yo aceptaba eso. ¿Y eso es lo que ocurre ahora? O No conozco los detalles. O por lo menos son los que están saliendo a luz. Digo lo que yo viví y lo que los testigos del momento, por ejemplo, el ayudante entonces que tenía, estaba presente cuando los eché del despacho. ¿Y por quién vinieron recomendados esos proveedores? Con una alta autoridad. ¿Naval o del sistema político? Política. ¿Del sistema político? Sí. ¿Quiere decir que en todo esto también hay responsabilidades políticas? ¿En todo esto también? Yo cuento lo que me ocurrió a mí, pero esto está en conocimiento de mucha gente, pues no es la primera vez que lo hablo. Como también un diputado que me llame y me diga que tengo que cambiar las sanciones que yo había impuesto a un oficial que dependía de mí, o que parar algún tipo de investigación. Sí, eso sí, ocurre. Ocurría por lo menos cuando yo estaba. ¿Y usted lo paraba eso? Yo no estoy de acuerdo y no lo permitía. Ajá. ¿Habla de tramitar boletas falsas? ¿Había compras fantasmas como se está hablando ahora? Yo nunca lo hice. A ver, acá no quiere decir que los 700 oficiales estén involucrados en este tipo de actividad. Yo, capitán de navío, con cerca de 40 años en la Armada, nunca usé un coche con matrículas falsas. Nunca recibí un sobresueldo. ¿Otros sí? ¿Está diciendo que otros sí? Creo que sí. La justicia tendría que determinarlo, ¿no? Capitán, usted hablaba de un representante político. ¿Podría ser más específico? Porque uno puede imaginarse que hay muchos diputados y senadores que pueden verse salpicados por una... Lo que pasa es que es el ministro que falleció, Luis Bresso. Ajá. Fue el que le recomendó que atendiera a sus empresarios en determinado momento. Sí, señor. Yo lo comuniqué a mi superior. ¿Y usted fue sancionado por eso? Bueno, creo que no le gustó a alguna gente. ¿El superior suyo quién era en ese momento? Contraalmirante Lecumberri. Y cuando usted se negó o cuando echó a esta gente, ¿a partir de ahí se desata toda esa ofensiva que usted recibió? No, la cosa era un poquito más complicada. Se había detectado en el Barreminas Valiente una adulteración de los libros contables. Yo había dispuesto la intervención de una investigación. Llegó a determinadas conclusiones. De esas conclusiones, algunos de los que se vieron afectados denunciaron de que yo perseguía por razones políticas, que nada tenían que ver, porque quien hizo la investigación era no solamente un capitán de la Armada, sino que aparte era abogado, me daba todas las garantías. Aparte yo siempre estoy sometido, era capitán de navío, como ahora, estaba sometido a la autoridad de un contraalmirante. No es que a mí se me ocurriera hacer las cosas, me salía, pero había que mantener el orden. Son 1000 hombres, no es poca cosa, y tenía $60.000 por año para mover 18 buques, una escuela de adiestramiento y, bueno, hacer funcionar 18 buques y 1000 hombres con $60.000 por año. Recordemos, pero a ver, una fragata... ¿Eso qué implica? $60.000. Para los gastos. Para los gastos. Claro. ¿Y cuánto los gastos generales de la Armada o cuánto representaba eso en ese momento? Mire, yo digo, para comparar de alguna manera, ¿no? Les puedo dar un dato que puede ser interesante. Para ese año, tengo la información del Ministerio de Defensa, sí. Se gastó en agregados militares $7.349.000. Y hay una nota. No se contabilizó el traslado, ni la instalación, la mudanza y los gastos de representación. En el ejercicio anterior fueron $450.000. Es decir, yo no soy político, soy oficial de Armada. Era el comandante de todos los buques. Tenía $60.000 por año y por otro lado el Estado gastaba casi $8 millones en sus representantes. ¿En qué año? Militares. ¿En qué año fue eso? Esto es del 2002. En términos marinos, ¿qué significan $60.000? ¿Qué se puede hacer con $60.000? Con $60.000 se puede tirar 30 segundos un cañón de una fragata. Ahí se van $60.000. Sí. ¿Y los barcos qué pasó con 60.000? ¿Cómo funcionaban entonces los barcos? Pero es imposible que eso funcionaban. No. ¿Y esa estructura se sigue manteniendo ahora? Bueno, yo desde hace 10 años
estoy prácticamente Esa estructura fuera de la gasto, Armada, digo, sí. ¿no? O Pero sea usted que, tiene conocimiento igual. bueno, tengo Sí. muchos oficiales que mantengo una estrecha relación desde aquella época. He dado clases durante muchísimos años. Fui privado de todas esas cosas, pero bueno, durante casi 20 años fui docente en la Escuela Naval. Fui eliminado de las listas de protocolo, fui eliminado de los préstamos y de las canastas de fin de año, todas esas cosas. Pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo duermo tranquilo, estos días estoy tranquilo. Entre las denuncias que se manejan ahora, o las investigaciones que se